bendiga más. Amén. Estamos aquí en la escuela bíblica. Nuestra hermana Julia va a ser la panelista en esta preciosa oportunidad, en la unidad de los eventos que habla de los milagros de Jesús. Hoy vamos a estar hablando de 2 milagros que ella va a estar trayendo, que es la suegra, Jesús sana a la suegra de Pedro, Jesús sana a unos enfermos de noche. Si usted no había oído eso está en la escritura y nos vamos a estar gozando con ella. Así que vamos a presentar a nuestra hermana misionera Julia Pérez con nosotros. Un abrazo para cada uno de ustedes y gócese en este estudio bíblico. Dios le bendiga. Por aquí nuestra hermana misionera Julia Pérez con nosotros. Dios te bendiga, Julia. Amén. 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 Bendito Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Vive Dios. Señores, siga bendiciendo. Vive Dios. Poderoso Jehová. Aleluya. Mi nombre corresponde a Julia Pérez. Y en esta noche, pues, le doy gracias al Señor por haberme permitido estar aquí dando un estudio más. Bendito Dios. Con permiso me voy a sentar. Y saludos a la iglesia presente y también a la iglesia presencial que está a través de las cámaras. Bendito Dios. En esta linda noche vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar vamos a buscar Lucas. Lucas, este estudio que se llama Jesús sana a la suegra de Pedro, se encuentra en los 3 evangelios. Se encuentra en Mateo, en Lucas y en Marcos. Y ya les voy a explicar un poquito por qué se encuentra en los 3 evangelios y por qué no se encuentra en Juan, ¿verdad? Pero que pues vamos a buscar Lucas capítulo 4. Para leer la palabra. Los que están en casa, pues pueden buscar lápiz y papel, ¿verdad? Para poder notar algunos textos bíblicos o algunas notas que se les haga interesante en este estudio. Como dijo la pastora, pues a veces son textos que los pasamos por alto, pero metiéndose en la escritura, pues encontramos muchas cosas que el Señor nos habla por estos milagros. Amén. Amén. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del versículo 38 al 31. Versículo 38 al versículo 41. Amén. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Vamos a dejarlo allí para después pasar a la segunda parte, ¿verdad? Porque son 2 partes. Vamos a tener la primera y vamos a tener la segunda. Amén. Ok. Vamos a ver, ¿verdad? También si buscamos en Marcos capítulo 1, versículo 29. Marcos 1, versículo 29 al 31. Y dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés
con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida hablaron de ella, perdón. Estoy arreglando esto para que se escuche bien para las personas que están detrás de cámara. Amén. Y el 31 dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Vamos al otro evangelio que es el de Marco, el de Mateo. El de Mateo se encuentra también en el capítulo 8, versículo del 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tomó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Ya vamos a leer solo el 14 y el 15, porque ese del 16 en adelante, pues ya es el otro tema que quiero tomar. ¿Verdad? Dice, el 15 dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Amén. Amén. Si ustedes ven en estos tres evangelios, casi dice lo mismo. Lo único, si ustedes notan, que en Lucas como que expande un poquito más la información, Amén. ¿verdad? Entonces, y también Lucas tiene otra cosita que yo estaba observando en la escritura. Mire que solo son dos versículos. Fíjese que dice en Lucas, vamos a Lucas capítulo 4, versículo 38, dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. ¿Qué estaban haciendo en la sinagoga? ¿Verdad? Era que era un día de reposo y se sabe que el día de reposo para los judíos pues es un día sagrado que se lo dedican a Dios todo el día. Ese día pues nadie cocina, nadie trabaja, todo el mundo tiene que estar en la sinagoga, o sea, en las iglesias, en el templo, donde ellos se reúnen para alabar y glorificar a Dios. Entonces, dice que ellos venían saliendo de la sinagoga y entró en casa de Simón. ¿Quién era Simón? Simón, se acuerda que Jesús le cambió el nombre por Pedro, ¿verdad? Entonces, y la suegra, quiere decir que Pedro era casado, porque dice que la suegra de Simón, si él tenía suegra, pues estaba casado, aunque la Biblia no especifica quién era la esposa, pero pues aquí lo está diciendo que era la suegra, ¿no? La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Si vemos en los otros evangelios, solo dice que tenía fiebre. Sí, en Mateo dice, ¿verdad? En Mateo dice que estaba postrada en cama con fiebre. Y en Marcos dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. No más dice. Más sin embargo, Lucas dice que tenían una gran fiebre. Sí, ¿verdad? Sabemos que Lucas era doctor. Entonces, si Lucas era doctor, entonces que era una fiebre malísima. Malísima la fiebre que esta señora tenía. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que estaba quizás grave, que quizás estaba a punto de morir. No sabemos, la Biblia no especifica cuánto tiempo ella estuvo enferma, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que dice que también no se sabe qué clase de fiebre tenía. Solo dice que tenía una gran fiebre. Quizás tenía como digamos, de 100,
104, 105, 106, no se sabe. Solo que dice una gran fiebre, o sea que quería decir que estaba demasiado enferma. Pero según, ¿verdad? En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, yo encontré una información que dice que habían 3 tipos de fiebre. La primera fiebre dice que se llamaba fiebre de Malta, que esta fiebre se caracterizaba por debilidad, por anemia, y duraba, dice, varios meses. Y la persona, si no se cuidaba, no tenía los cuidados necesarios, pues la persona pues moría. Imagínense si una fiebre que le dé a una persona, de tanto que suda y suda esa fiebre, se debilita el cuerpo. El cuerpo se debilita. Si pasa 2 o 3 días con fiebre, el cuerpo se debilita. También había otra fiebre que se llamaba la fiebre tifoidea, que era otra fiebre malísima. Y la otra era la malaria, que es transmitida por el mosquito. Y allí pues ellos vivían cerca del río y entonces pues eso sabemos que la humedad atrae los mosquitos. Entonces, como le digo, la Biblia no especifica, simplemente son ejemplos, ¿verdad? Que se le puede dar. Entonces, vemos aquí que Jesús, dice, Jesús se levantó, cuando él llegó a la casa de Simón, dice, cuando llegó a la casa de Pedro, pues dice que las personas que estaban allí ya habían escuchado que los milagros que Jesús hacía, porque dice que este fue el tercer milagro que Jesús hizo. Entonces me imagino que la gente al escuchar todo eso sabían que Jesús podía hacer ese milagro, que Jesús podía hacer algo por ella, y le rogaron y le suplicaron y le dijeron: Señor, la suegra de Pedro está mala, está con fiebre, por favor, haz algo por ella. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que Jesús se levanta, dice. ¿Y qué pasa? Si vamos a ver en el 39, que es lo que me impactó de esto, porque dice que, dice allí que Jesús, si vemos en el 39, dice, e inclinándose, ella estaba en la cama y él se inclinó hacia ella, o sea, se acercó a ella. Dice, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Mire, hermanos, ahora, según cómo estamos la situación, hoy que la experiencia que vivimos con el COVID, muchas personas, y yo fui una de ellas, y este estudio a mí me ha ayudado mucho, porque Jesús nos enseña en este estudio que no tenemos que ser, ¿cómo es la palabra? Una palabra escrupuloso, no sé si entienden. Escrupuloso, o yo lo digo escrupuloso, no sé cómo ustedes lo podrían decir. Es una persona que como que le tiene asco acercarse a otra. Si una persona está tosiendo, Gloria a Dios. ya entré en calor. Bendito Dios. ¿Verdad? Bueno, seguimos. Amén. El Señor Jesús nos da una enseñanza que no tenemos que tenerle asco o miedo a una persona que está enferma. Si hoy vemos que una persona que está tosiendo o está estornudando, ya pronto nos ponemos la máscara porque no nos queremos enfermar. ¿Verdad que sí? Yo soy así, no me digan que no son así porque yo soy así. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no queremos enfermarnos. Tenemos miedo enfermarnos y tenemos miedo a morir. ¿Por qué tenemos miedo a morir? Porque este cuerpo lindo, ¿verdad?, que Dios nos dio, que tanto que lo perfumamos y nos bañamos y todo eso, lo cuidamos tanto que no nos queremos enfermar. Pero, ¿cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro espíritu? Amén. Santo. Entonces, él dice que se acercó, se inclinó y reprendió
la fiebre. Él le habló con autoridad. Él le habló con esa autoridad que él tenía y esa seguridad que él tenía. Y dice que la fiebre se fue. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Que cuando nosotros vayamos a orar por alguien, tenemos que orar creyendo que Dios lo va a hacer. No creyendo que usted lo va a hacer o que porque usted se sanó la persona, no. Porque usted va a orar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. En el nombre de Jesús va a tener que orar. Tiene que orar, perdón. Entonces, vemos allí que se acercó, se inclinó y vamos entonces ahora al otro evangelio, ya le digo cuál, en Marcos, vamos a ver si Marcos 1, versículo 31. Ahí dice que también, que entonces se le acercó y le tomó la mano. Le tomó la mano. Cuando Jesús le tomó la mano, me imagino que le transmitió ese poder y esa fuerza que Jesús tenía. Y dice después que dice, e inmediatamente la fiebre la dejó. Vamos a ver ahora en Marcos, porque en Marcos también hay otro punto que me gusta. Marcos 8, versículo 15 dice lo mismo. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó. Vemos ahí 4 puntos. 4 puntos. Jesús se le acercó sin miedo, sin temor, no dudando. Se inclinó, se acercó a ella. Me imagino que quizás se le habló en el oído y le dijo, y empezó a orar por ella y le dijo a la fiebre, vete en el nombre de mi Padre, vete, que tú no tienes arte ni parte aquí. Y le tocó, dice que le tocó la mano. Cuando Jesús le tocó la mano, dice aquí la palabra, y la levantó. Cuando ella se levanta, dice después que le servía. Mire, hay 2 cosas allí. Hay 2 milagros que Jesús hizo allí. Si vamos a ver, bendito Dios, hay 2 milagros. Vamos a ver, ¿cuál es el primero? El primero, Jesús reprende la fiebre. Reprende la fiebre y la fiebre dice que se va. La sanó. La sanó. Pero cuando la fiebre sale de nuestro cuerpo queda débil. Amén. Que queda uno débil que no puede ni caminar. No le da ánimo de hacer nada y queda todo débil. Y tiene que empezar a recuperarse, a tomar calditos, a tomar tecitos para podernos levantar y poder empezar otra vez. Pero aquí la palabra dice, e inmediatamente que la fiebre se fue, ella le servía. Amén. Ella no tuvo tiempo para recuperarse. Inmediatamente que Jesús le tocó la mano, le transmitió ese poder, le transmitió esa fuerza, le transmitió todo lo que Jesús tenía a ella. Y esa mujer se ha levantado y me imagino que empezó a encender el fogón, empezó a hacer las tortillas, empezó a hacer la comida para los invitados que estaban allí. Gloria a Dios. ¿Ustedes creen que después de que uno está enfermo, uno va a ponerse a cocinar para tanta gente que han
Pedro había invitado. Amén. Quizás otra le hubiera dicho, Pedro, pero mira cómo yo estoy enfermo, yo no puedo, Pedro, busca otra persona. Allí dice que no. La palabra dice, inmediatamente le servía. Amén. Fíjese que si nos ponemos a pensar un tema tan lindo para estos dos versículos, que hemos sido sanados para servir. Aleluya. Amén. Sanados para servir, que se le quede en esa mente, porque a mí se me ha quedado eso. He sido sanada en el nombre de Jesús para servir. Gloria. ¿Servir a quién? A mi prójimo. Servirle al Señor en lo que Él me mande. Pero a veces nos olvidamos del favor que Dios nos ha hecho, del milagro que tanto le hemos pedido al Señor que nos haga ese milagro. Nos hizo el milagro y mira, nos olvidamos de Él. Que yo no voy a la iglesia porque está haciendo mucho calor. Que yo no voy a la iglesia porque está haciendo mucho frío. Que yo no voy a la iglesia porque me voy a deshacer con el agua. Como a mí me cae una gotita de agua y estoy ashu. Pues habemos otros que somos de papel y nos enfermamos cuando nos cae el agua. Entonces, Jesús va aquí, 2 milagros, 2 en 1. ¿Cuántas veces usted le ha pedido al Señor que le sane? ¿Cuántas veces usted le ha rogado al Señor por un milagro? El Señor se lo ha concedido. Amén. Hágase una reflexión usted misma. ¿Qué yo estoy dándole al Señor? ¿En qué yo le estoy sirviendo? Hágase usted mismo la reflexión, porque yo me la estoy haciendo. ¿En qué yo estoy haciendo? ¿Cuál es el granito de arena que estoy poniendo? Es algo que tenemos que reflexionar. Es algo que nosotros tenemos que ponernos a pensar. Solo son 2 versículos. Pero fíjese aquí que les quedé debiendo y les quiero dar estos datos, porque yo sé que hay muchas personas, porque yo también, cuando yo no conocía de la palabra, yo me hacía la pregunta, ¿por qué le dicen evangelios sinópticos? Decía yo, ¿por qué le llaman eso así? Entonces, yo empezando a investigar, pues encontré que dice que sinópticos quiere decir son una palabra compuesta por 2. Que sin es todo junto. La palabra sin significa juntos. Y la palabra óptico, pues sabemos que es visión. Entonces es ver todos juntos. Estos 3 evangelios, ellos presentan a Jesucristo en la humanidad. Ellos lo ven en lo humano. Ellos escribieron lo que ellos veían, ¿verdad? Lo que ellos veían, lo que Jesús hacía. Y si vemos que los 3 escribieron casi lo mismo, con la diferencia que Lucas da un poquito más de descripción de esta sanidad, de este milagro. Y entonces, pues esa es la primera parte que otra reflexión también, tenemos que ponernos a pensar en qué yo estoy fallando. ¿Cuál es la fiebre que yo tengo ahora? La fiebre de que no me falta espiritualmente estar más en comunión con Dios. Me falta más es llegar más a ser espiritualmente. O la fiebre que tengo por trabajar, porque necesito trabajar, porque si no trabajo no sobrevivo. Porque eso es lo que pensamos, si no trabajo no sobrevivo, y es cierto, es la realidad. Pero tenemos que poner primero también las cosas de Dios, ¿verdad? Porque todo el mundo necesitamos trabajar, más especialmente en este país, pero llevar las cosas a un nivel. Todo tiene su tiempo y todo se le tiene que dedicar tiempo. Así es que pongámonos a pensar.
¿Qué es en lo que yo estoy fallándole a Dios? ¿Cuál es la fiebre que yo quiero que el Señor me sane? Vive Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa es la primera parte. Y la otra parte también está, es lo siguiente, ¿verdad? Los otros versículos que tenemos que leer, donde dice, vamos a leer Lucas, porque Lucas fue el que leímos primero. Estamos en Lucas 4, ahora vamos a los versículos 42 al 44. Ah, no, perdón, del 40 al 41, son dos versículos más. 40 al 41. Lucas, capítulo 4, versículos 40 y 41. Amén. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo, porque hasta los demonios reconocen a Jesús, a Cristo. Esta es la segunda parte. Allí dice, ¿verdad?, que le traían. Pero ¿por qué dice al ponérsela el sol? O sea, ya en la noche, en la tarde, en la noche. ¿Por qué no lo hacían en el día? Por una razón. Porque acuérdense que estaban en día de reposo. Y en el día de reposo, pues no hacían nada, hasta los animales descansaban. Y pues, los humanos pues iban a las sinagogas, al templo, a dedicarle el día al Señor. Entonces, ellos ya poniéndose el sol, cuando allá pues la ley que ellos tenían es que cuando el día termina, cuando el sol se cubre, ¿verdad? Cuando el sol se cubre, pues ya termina ese día. Por eso es que ellos esperaban que llegara la noche, que el sol se cubriera, porque ya había terminado el día de reposo y la ley no los iba a juzgar a ellos y podían ir ante Jesús a que ellos lo sanaran. Entonces dice que él tenían diversas enfermedades y Jesús les ponía las manos, imposición de manos sobre cada uno de ellos y hasta endemoniados les llevaban. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros todo el tiempo, si la gente nos necesita, tenemos que estar dispuestos a ayudar a estas personas. Porque Jesús nunca rechazó a nadie. Amén. Jesús todo el tiempo estuvo con ellos. Estuvo cuando lo buscaban. Ahí estaba. Fíjese, y entonces vamos aquí donde dice Marcos, capítulo 1, versículo 32. ¿Ve? Y aquí lo dice. Si ven aquí en Lucas dice cuando el sol se ponía. En Marcos dice cuando llegó la noche. Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a las puertas. O sea que ya me imagino que todos estaban preparados, velando allí que el sol se cubriera. Y todos salían en el momento donde Jesús estaba. Y si va, entonces vamos a buscar Isaías 53. Y ahí está. Vamos a buscar Isaías 53, versículo 4. Dice, vamos a darle, Isaías está en el Antiguo Testamento,
para los que tienen Biblia, están escudriñando la Biblia en su casa, está 53, sí. Isaías 53. Isaías está después de... ya les digo. De Cantares, del libro de Cantares. Y antes de Jeremías. Amén. Isaías capítulo 53, versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades. Cuando él le tocó la mano a la suegra de Pedro, inmediatamente dice que la fiebre se fue. Y aquí, si vamos a los evangelios, a lo siguiente donde estamos leyendo, dice que él les imponía las manos. Que él les imponía las manos y dice que él sanaba a los endemoniados y a los que estaban enfermos. Gloria a Dios. Entonces, si leímos en Isaías que él llevó nuestras enfermedades, por eso es que nosotros cuando oramos por alguien tiene que ser en el nombre de Jesús, porque él fue el único que murió por ti y por mí. Él llevó todas esas enfermedades, todos nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Y no ha habido otro más que solamente Jesús. Amén. Dice que Mateo nos dice que ninguna enfermedad era demasiado grande ni difícil para Jesús. Cada vez que Jesús oraba e imponía manos, porque él lo hacía con autoridad, con esa autoridad que nosotros también la tenemos. Tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús. No tengamos miedo de hacerlo, porque sí a veces tenemos miedo de hacerlo y decimos, ¿cómo vamos a hacer? No, en el nombre de Jesús. Esa es la palabra que nosotros tenemos que mencionar en el nombre de Jesús y se menciona el nombre de la enfermedad y tiene que irse. Amén. Bendito Dios, aleluya. Tiene que irse porque no ha habido ninguna enfermedad que se haya resistido al poder de Dios. Amén. También nos dice aquí que al sanar a las personas con diversas clases de enfermedad, Jesús estaba cumpliendo con lo que ya leímos, con la profecía de Isaías 53:4, que él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y en Marcos nos detalla también en el Marcos capítulo 4, 41. Dice, Marcos capítulo 4, 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aún hasta la naturaleza le obedece a la palabra de él, a la palabra de Jesús, a la palabra de Dios. Bendito Dios, aleluya. Vive Dios. Así es que en esta noche, ¿verdad? Hemos visto los dos milagros que Jesús hizo en la suegra de Pedro y también vimos que él sanaba a endemoniados, sanaba toda clase de enfermedad. Porque mucha gente dice, dice, porque he pecado, tengo esta enfermedad. Usted se ha puesto a pensar que si el Dios al que yo le sirvo es un Dios amoroso, misericordioso, Él me va a poner una enfermedad a mí para que después vengan y oren por mí y para que Él poderse hacerse, ¿cómo se llama? El Dios que todo lo puede. Dios no me va a poner una enfermedad a mí solamente para Él engrandecerse. Él vino
por lo que se había perdido, dice la palabra. Amén. Él Gloria a vino Dios. Aleluya. a encaminar a aquellos que se habían separado, que estaban sin ninguna esperanza. Él vino por ti y por mí. Si tú en este momento, tú piensas que no tienes esperanza, tú crees que Dios no te ama, tú dices que nadie te ama, Gloria a Dios. ven, empieza a leer la Biblia, empieza a leer los evangelios y ahí tú te vas a dar cuenta cuán grande es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Si Él murió en la cruz del Calvario y llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿cómo es que tú dices que nadie te ama? ¿Cómo es que tú dices que no tienes esperanza? Claro que sí, tenemos esa esperanza, tenemos esa promesa que Jesús nos dejó. Si nosotros dejamos todo lo que aquí en el mundo nos ofrece y nos entregamos a Dios, entregamos nuestra vida y le servimos a Él, claro que sí, vamos a obtener esa tranquilidad. No te digo que no nos vamos a enfermar, vivimos en este mundo. Claro que sí nos vamos a enfermar, pero si estamos caminando como Dios manda, pues un día nos vamos a morir, pero vamos a morir gozosos, vamos a morir tranquilos, porque al morir nos vamos a reunir con Él y obtenemos esa ganancia de tener esa promesa de estar con Él. Amén. Pero hay mucha gente que dicen que después de esta vida no hay otra. Claro que sí, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, que está la vida eterna. ¿Y quién te da esa vida eterna? Solamente Jesús. Así es que yo te digo en esta noche, claro que sí, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Amén. Vive Dios, porque nosotros esperamos que el ser humano nos ame, que el ser humano te tenga así como decimos en bandeja de plata. No, del humano no esperes nada, espera de aquel que está ahí arriba, que ese es el que te da la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que otra cosa también, cuando Jesús reprendió a la enfermedad, dice que con una sola palabra Jesús mandó, con esa autoridad, por la cual dice, los poderes del maligno se ven obligados a someterse a la voluntad de Dios. Ustedes ven que ellos le tienen que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos hizo a nosotros. Amén. Así es que, para terminar, pues tenemos que hacer una reflexión y, como les dije al principio, tenemos que ponernos a pensar. Agarren papel, un lápiz, un cuaderno, lo que ustedes tengan a mano y escriban allí qué es lo que ustedes desean que Jesús les sane. ¿Qué es lo que ustedes quieren que Él les ayude? Porque a veces tenemos muchas cosas en nuestra mente, tenemos resentimiento, tenemos dolor, no queremos saber de nadie. Pero si nosotros oramos y le pedimos a Dios que nos ayude en esas áreas, Él nos va a ayudar. Entonces, dice que si Cristo en esta noche te toca, ¿verdad? O ha tocado en alguna área que tú deseas que Él te ayude, o te ha tocado tu corazón o tu mente, déjalo que Él entre en tu casa. Ábrele tu corazón, ábrele tu mente para que Él entre y que esa enfermedad que tú tengas, no estoy hablando de enfermedad del cuerpo, sino enfermedad física, gracias, sino que esa enfermedad que a veces, si tenemos resentimiento, ese resentimiento no nos deja vivir tranquilos. No somos felices, ni dejamos que los que están alrededor de nosotros sean felices. Siempre andamos amargados, andamos tristes, andamos enojados.
en cualquier área que tú quieras en esta noche que Jesús toque, déjalo entrar, ábrele las puertas, no se las cierres. Amén. Y así, cuando Jesús sane nuestros corazones, nuestra mente, nuestro cuerpo, todas esas dolencias que uno siente, porque a veces cuando uno tiene esos resentimientos dentro de su alma, de su cuerpo, nos sentimos enfermos, que nos duele la cabeza, que nos duele la espalda, que todo lo que comemos nos molesta. Todo eso hace daño a nuestro cuerpo físico, esas cosas. Y por eso tenemos que tener ese tiempo con Dios. El día tiene 24 horas, dormimos 8 horas, trabajamos 8 horas. ¿Qué hacemos con las otras 8 horas? De esas 8 horas, regálenle una hora, Señor. Amén. Todos los días. Amén. Todos los días. Haga un schedule, haga un horario. 8 horas trabajo, 8 horas duermo. ¿Qué hago con las otras 8 horas? También tenemos que alimentarnos con la lectura de la palabra. Amén. Tenemos que alimentarnos, leer de esa hora, pues divídala en orar, en hablar con Dios, en leer la palabra. Y también empecemos a practicar, a ayudar al que nos necesite, al vecino, decirle buenos días vecino, ¿cómo está? O llamar a alguien que esté enfermo y decirle, mira, yo voy a orar por ti, he sentido orar por ti, ore por esa persona, que usted no sabe que si esa persona, esa oración la está necesitando. Amén. Amén. Eso es lo que pues en esta noche el Señor me enseñó a mí mucho. Amén. Me enseñó eso, que tenemos que estar dispuestos para todo el mundo. Y otra cosa, si usted tiene miedo a enfermarse, póngase guantes pues, y póngase máscara, pero ore por la persona. Amén. Tóquele la cabeza, agárrele las manos y no tenga miedo que lo que tenga la persona le va a pasar, porque si usted está creyendo en Jesús, usted no va a tener nada. Y lo que ahora estamos aquí, que hemos sobrevivido la pandemia, pasó la pandemia, estamos vivos, pues entonces tenemos que seguir adelante. Amén. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y hasta aquí este estudio. Amén. Nuestra pastora. Amén. Aleluya. Dios bendiga a la hermana Julia con este estudio tan bonito, gloria al Señor. De aquí podemos llevar a algo que puede ser para nosotros una frase. Somos sanados para servir. Y la otra frase que está en la Biblia, que es un texto, que no importa la enfermedad, porque cuando ella habló de los milagros que traían de noche a muchos enfermos de muchas condiciones, decía la palabra, gloria a Dios, no importa cuál sea su condición, porque Marcos capítulo 9, 23 dice, porque al que cree, todo le es posible. Todavía Jesús sana, Él sanó y seguirá sanando, gloria al Señor, y somos testigos de ese poder de Dios que nos sana. Así si en esta noche, gloria al Señor, usted tiene una enfermedad y usted quiere una oración, vamos a orar en esta noche, gloria al Señor, por esa condición que usted tiene, que el doctor le dio un diagnóstico, pero Jesús no le ha diagnosticado eso. Jesús le está diciendo que si usted cree, todo le es posible y Él es el sanador, gloria al Señor. Gloria No había a Dios. ninguna clase de enfermedad que Él no haya sanado, gloria al Señor. Y ahí vimos que mucha gente iba de noche para que no le dijeran nada, ni le dificultaran llegar donde Jesús. Pero tenían tanta fe que aún esperaba que se escondiera el sol para llegar donde Jesús. Hoy no se está escondiendo el sol, hoy Jesús está aquí con nosotros y está con usted aquí y le quiere dar esa sanidad. Crea que así será, porque la palabra dice que todo lo que pidamos al Padre creyendo en el nombre de Jesús, lo recibiremos, porque para Él no es nada imposible. Vamos a estar de pie, iglesia que está aquí, y vamos a orar por las personas que están enfermas, gloria al Señor, para que Dios sea el que sane y haga milagros, y si Dios lo sana, testifique la grandeza del Señor.
Oramos, ayúdenme. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por este estudio bíblico de la fe. Que tú eres el sanador, Padre Santo, que tú seas el que inyectes esa fe, Señor, a las personas que están enfermas sin esperanza, donde el médico le ha diagnosticado, Señor, que no tiene nada más que hacer. Pero cuando la ciencia termina, es que tú comienzas, porque tú eres el Dios que todo lo puede, porque tú eres el Dios, aleluya, que para ti no hay nada imposible. Y demostramos hoy en esta palabra que traían a Jesús enfermos de muchas enfermedades y Él los sanó a todos, Padre. Pues ahora enviamos tu palabra de sanidad sobre cada hermano enfermo ahora. No importa dónde se encuentre, Padre, atamos ese poder contrario al tuyo de sanidad. Oh, ahora, Dios mío, que tú otorgues sanidad, esa enfermedad se va por la sangre de Cristo y que tú, Señor, seas el que ate esa enfermedad y que tú desates sanidad para cada cuerpo, Dios mío, ahora, que ellos puedan recibirla ahora en el nombre de Jesús. Toca los corazones, toca la sanidad, Padre, de cada uno, su parte afectada, Padre, en el nombre de Jesús hemos orado creyendo que tú lo puedes hacer como tú lo hiciste, lo haces hoy, lo harás mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Usted ha recibido su sanidad. Créale a Dios, porque para Él no hay nada imposible. Nos despedimos de esta escuela bíblica. Perdón, vamos a estar el domingo en el culto a la 1. Los invitamos a cada uno de ustedes para que nos acompañen. Gócese y si Dios lo sanó, testifique por este mismo medio. Ahí mismo escriba, Jesús me sanó. Creemos que Dios lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a la hermana por ese estudio tan bonito que hoy nos puso una inyección de fe. Una inyección de fe que tenemos que creer que Jesús todavía sigue haciendo milagros. Y esta es la unidad de los milagros de Jesús. Vamos a tener en unas semanas, Jesús calma la tempestad. Y no solamente Jesús puede calmar la tempestad del agua que surgió, sino la tempestad de nuestros problemas, de nuestra vida. Gloria al Señor. Y esa va a ser presentada dentro de 2 semanas, porque el viernes que viene vamos a celebrar el Día de las Madres y nuestra hermana Flor va a descansar por una semana, gloria a Dios, pero va a estar con nosotros en 2 semanas en ese milagro de Jesús, gloria al Señor. Así que un abrazo para cada uno de ustedes, de los pastores Gladys y Samuel Torres Jr. y de la Iglesia Cristiana Gran Comisión. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Vive el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor que vive para siempre, aleluya. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor, aleluya.